Bienvenidos a este podcast literario. En esta oportunidad, yo, Roger Lilianti Poturco, junto a mi amigo José Percy Irigoyen Silva, analizaremos un poco acerca del cuento La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. Para ello nos adentraremos un poco en el contexto del autor y también del cuento. Jorge Luis Borges nació en Argentina en 1899. Es uno de los quizá escritores más influyentes y reconocidos de la literatura universal. Fue conocido por su estilo literario innovador y sus obras son consideradas quizá un hito en la literatura fantástica y de ficción. En el cuento específicamente La Casa del Asterión, Borges utiliza elementos de la mitología griega y la tradición literaria para crear una narrativa en la que el personaje principal, el Minotauro, reflexiona sobre su soledad y su encierro en un laberinto. La forma en que Borges presenta al Minotauro como un ser humano y no como un monstruo y su uso de la voz en primera persona permite al lector empatizar con el personaje y reflexionar sobre temas como la soledad, el aislamiento y la condición humana. El cuento, La Casa del Asterión, como ya lo había mencionado antes, es una obra literaria que combina elementos del mito del Minotauro, lo que quiere decir que no tiene un argumento original, sino que se basa en mitos de la mitología griega. Asimismo, tiene una reflexión filosófica sobre la soledad y la percepción de la realidad. En cuanto a la forma del texto, el cuento está escrito en primera persona, lo que haría ver, obviamente, que en la mayor parte del texto tenemos a un narrador protagonista. Asimismo, el cuento tiene una estructura lineal y cronológica, aunque en algunas partes está llena de digresiones y reflexiones que profundizan en la psicología del personaje principal. Por otro lado, tenemos algunos recursos literarios que el autor usa. Nos basamos en en el simbolismo, debido a que el cuento está compuesto de símbolos, valga la redundancia, que pueden ser interpretados de diferentes maneras. Por ejemplo, la figura del Minotauro simboliza la soledad y la exclusión social, mientras que la casa laberíntica podría simbolizar la mente del propio Asterión. Bueno, respecto al contenido del cuento, bueno, la historia se presenta como un monólogo interno del personaje, básicamente, en el que se revela la perspectiva particular sobre su existencia y, bueno, su soledad, sobre su deseo de contacto humano también. Bueno, la narración explora la dualidad entre la percepción de la realidad de Asterión y la realidad objetiva del mundo exterior, lo que, bueno, nos hace reflexionar un poco sobre la subjetividad de la experiencia. Bueno, respecto al espacio del cuento también, Borges utiliza la descripción de este para crear un ambiente claus- claustrofóbico y oscuro, bueno, que refleja básicamente la soledad y el aislamiento del protagonista. Em, bueno, también hay una gran atención al detalle sobre la descripción del laberinto, que se convierte en un símbolo tanto de la opresión del protagonista y de la falta de libertad que éste tiene. Bueno, además el texto desarrolla temas muy recurrentes en este tipo de cuentos y que son como la soledad y el aislamiento, que básicamente el personaje principal, el Minotauro, la explora en carne propia, se siente solo y aislado en su propio laberinto, básicamente, y bueno, a pesar de que algunas veces tiene visitas esporádicas de sacrificios humanos, bueno, su vida es solitaria y monótona. Bueno, otro tema es el tiempo y la memoria. Bueno, el Minotauro tiene una memoria precisa y detallada de su pasado, digamos, pero se siente atrapado en un tiempo inmutable
en su laberinto. Bueno, el tiempo es un tema recurrente en las obras de Borges. Bueno, y aquí se manifiesta en la sensación de estar atrapado en un presente eterno. Bueno, y por último, un tema también importante que es la muerte. Bueno, esta se refleja básicamente a través de las visitas de los sacrificios humanos que tiene el Minotauro. Y bueno, pero el Minotauro tiene otra perspectiva respecto a la muerte. Bueno, él parece no tenerle miedo, ya que la ve como un destino inevitable. Bueno, en conclusión, La Casa de Asterión es un cuento enigmático y reflexivo, digamos, que utiliza elementos de la mitología griega, como el mito del Minotauro, que, bueno, explora temas como la soledad, la identidad y, bueno, la perspectiva también. Bueno, Borges crea un personaje que a su vez es monstruoso y también humano, y, bueno, nos hace cuestionarnos un poco respecto a nuestra propia perspectiva de la realidad. Muchas gracias.